bienvenidos a todos. Entonces vamos a ir comenzando. Bienvenidos a todos nuevamente. Bienvenidos a Friedman CPAs and Advisors, a nuestra serie mensual de seminarios webs. Es un placer tenerlos acá y comenzaré presentándoles a Stanley Friedman, CEO y fundador de Friedman CPAs and Advisors. Stanley, ¿cómo estás hoy? Estaba silenciado, perdón. Estoy muy bien, Isabel, gracias. Teniendo un tiempo bastante fresco acá en Miami, hacia menos de 50 grados Fahrenheit, que bueno, en comparación con Milwaukee, bueno, 50 parece el paraíso. Sí, yo estoy desde Virginia, donde hacen 8 grados Fahrenheit afuera, así que en centígrados son más o menos menos 10, menos 15, o sea, frío. Sí, sin dudas. Por suerte estamos dentro. Sí, ¿eh? Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. El seminario web del día de hoy se llama Gobernanza en la Era Digital y vamos a estar hablando sobre tecnologías, tendencias y riesgos que tiene que tratar la gobernanza corporativa y los risk managers y los funcionarios de cumplimiento tienen que conocer. Quisiera comenzar preguntando, Stanley, ¿qué crees que sea único de esta era en comparación con otras? Yo trabajo en finanzas desde los 80 y recuerdo cuando me mudé a Miami en el 85, Internet acababa de comenzar y Internet lo cambió todo para poder estar fuera de Nueva York en contacto con los mercados financieros. Ahora se puede estar en cualquier parte del planeta, pero esto es algo que tenemos hace unos 10, 15 años. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Por lo que es necesario conocer el ambiente digital. Bueno, para mí, lo más impresionante es cómo nos estamos moviendo hacia un mundo en el que la velocidad del cambio esté aumentando cada vez más, porque las herramientas que creamos para que nos ayuden piensan por sí mismas, lo que nos lleva al concepto de inteligencia artificial. Pero actualmente la inteligencia artificial que tenemos está restringida en ese sentido. No piensa por sí misma, pero sí aprende por sí misma. La información que se le da, la información que recolecta, buscando en Internet, en su propia área. Pero hay también otros tipos de inteligencia artificial en el horizonte que literalmente aprenden por sí mismos. Y estamos llegando a esto muy rápidamente. Entonces, las máquinas, que eran simplemente herramientas para ayudarnos, ahora tienen su propia vida y esto para mí, y a la velocidad a la que está sucediendo. Estas son las dos cosas más grandes que me parecen importantes e impresionantes. ¿Y cómo se amplifica esto por el uso de dispositivos móviles? Bueno, podríamos estar teniendo la misma conversación. Ahora estoy en una laptop. En algún momento la laptop era el dispositivo móvil, excepto que antes de eso era el desktop portátil. Recuerdo caminar con un desktop portátil que pesaba unas 20 libras y lo llevábamos a nuestros clientes. Ahora tenemos estas computadoras pequeñas en la palma de nuestra mano, lo llamamos smartphones, teléfonos inteligentes que vienen de diferentes tamaños, con diferentes características, diferentes sistemas operativos, pero al final del día estamos caminando con teléfonos inteligentes y celulares que literalmente son computadoras. Puedo tener hojas, tablas, puedo crearlas, puedo tener una reunión de Zoom en mi celular, puedo hacer reservaciones de avión en mi celular, por supuesto puedo hablar con diferentes modos de comunicación a través de mi celular y también puedo filtrar cosas a través de mi celular con filtros de llamada y otras cosas. Podemos hacer muchas cosas que antes no se podían y la velocidad del cambio es cada vez mayor.
A este punto de mi vida es como que los días pasan cada vez más rápidamente. Sospecho, cuando era un niño, que los días pasaban lentamente. Entonces siento como que mi vida se está comprimiendo con los años. Y creo que podemos decir lo mismo sobre estos dispositivos móviles, porque según lo que tenemos acá, un 96,2% de 5.052.000 personas tienen acceso a Internet. 96% utiliza un teléfono móvil para conectarse. Entonces, obviamente, el uso de dispositivos móviles se ha aumentado dramáticamente, con más o menos 7.000 millones de smartphones en uso. 70% de la población mundial, y es un número que sigue aumentando. Estabas hablando sobre los dispositivos móviles y tener un desktop móvil. Los jóvenes utilizan prácticamente en modo exclusivo iPad o smartphone o algún tipo de dispositivo smart. Entonces, en particular, a medida que los jóvenes son los consumidores de los servicios financieros, el uso de smartphones va a ser aún más importante. Quiero introducir ahí el teléfono inteligente, el uso smartphone. Me parece una cuestión de marketing, porque no es realmente smart. Es un tonto inteligente, es algo que simplemente repite y da información, pero no es que realmente haga algo con esa información que indique inteligencia. Es simplemente un dispositivo que puede mostrar lo que pasa a través de este. No es smart, no es inteligente, pero la inteligencia real sí está en el horizonte. Interesante. Una de las cosas que los celulares están haciendo que hacen que esta era también sea única es cuánto se amplifica el nivel de conectividad que esos 5,5 millones de abonados ahora pueden conectarse prácticamente al momento con redes sociales, con otros tipos de aplicaciones de conexión, lo que lleva a una enorme cantidad de recolección de datos. Hay mucha recolección de datos, hay mucha desinformación que se publica, se ha vuelto una herramienta, como todo lo que los humanos creamos. Parece crear una herramienta para mejorar y empeorar también la sociedad, dependiendo del momento y de la sociedad. Y cuando vemos las redes sociales se han vuelto una fantástica herramienta para diseminar información que puede que sea correcta o no, pero que sea adecuado para la narrativa de cada uno. Y todas estas cosas están sucediendo desde una perspectiva tribal, casi desde una perspectiva del tipo religioso. Y para mí, donde estoy en este punto de mi vida, me parece algo muy interesante a ver por la velocidad con la que la información ahora está cambiando, se intercambia en modo casi instantáneo. Y también da a los gobiernos mucho control, ¿no? Porque si ellos pueden controlar a qué información tienen acceso los ciudadanos, por ejemplo con TikTok, donde quieren banearlo en los Estados Unidos porque no es saludable para los jóvenes y ya lo han suspendido en China. Limitan el acceso que pueden tener a las redes sociales en China, puede controlar qué la gente puede aprender y a qué información tienen acceso. Históricamente, al menos en los Estados Unidos, adoptamos la posición de que las personas de 18 a 25 tenían la edad perfecta para ser indoctrinados, por ejemplo, desde el punto de vista militar, para el servicio militar. Y el motivo
es que los cerebros están en un punto de desarrollo que aunque no lo sabían, porque no tenían la ciencia que tenemos ahora, se sabía que eran manipulados más fácilmente, controlados más fácilmente y empujados hacia una cierta dirección de manera más fácil. Entonces, lo que dices tiene mucho que ver, Isabel, porque a medida que uno envejece es más difícil hacer algunas cosas, pero somos susceptibles utilizando la heurística correcta y los mensajes correctos como especie para ser manipulados. Y sin dudas esta manipulación aumenta a través del uso de algoritmos que pueden amplificar cualquier tendencia que uno ya tenga. Por ejemplo, el otro día dije, algo bromeando, alguien dijo algo de salir a cazar osos y al día siguiente Google me presentó la posibilidad de bajarme una aplicación sobre la caza de osos. Entonces creo que Google, Alexa y estas cosas es como que nos hemos abierto a que la gente pueda escuchar todo sobre nosotros. Bueno, para mí esta es una intrusión terriblemente negativa en mi privacidad, en la privacidad de mi familia y la privacidad de los demás. Y en el nombre de lo que la gente percibe como seguridad, estamos dando nuestra privacidad y otros derechos, por así decirlo, según donde uno viva, estamos dándolo a una velocidad más rápida porque el mundo se siente como un lugar menos seguro. Entonces hay gente inteligente que se aprovecha de esto, hacernos sentir en peligro para poder manipular los algoritmos que vemos en Internet, a través de las redes sociales, el uso de los celulares y demás, para poder obtener lo que desean de la sociedad. Es realmente impresionante cómo la gente cae en esta trampa, porque están construidos justamente para hacer una trampa. Estamos viendo esta integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y este rápido ritmo de innovación. Parece que esto podría estar viendo qué podemos controlar con lo que ya está integrado en nuestra vida diaria. Creo que como especie somos muy buenos con esta respuesta de correr o volar, esta reacción. Creo que no seamos tan buenos tratando con el cambio rápido e inmediato, porque a veces nos puede sobresaltar. Creo que se necesitan muchos años de formación mental para no tener miedo del cambio, en particular los cambios rápidos. Nos gustan los cambios graduales. Es como hervir una rana. Si tomamos a la rana y la colocamos en agua hirviendo, va a saltar para salvarse, mientras que si le vamos calentando el agua de a poco, bueno, va a morir hervida. Y es lo mismo, de a poco nos van indoctrinando. Por supuesto, va a depender de qué lado estamos, pero de a poco se nos va indoctrinando, es la naturaleza de nuestra especie. Antes de pasar a las tecnologías emergentes, quisiera resumir algunas de las consecuencias que hemos hablado sobre qué va a ser esto, algunas consecuencias de esta rápida innovación de la tecnología, y una de las más grandes será un cambio en el mercado laboral. Sí, he estado, al menos inicialmente, predicando de la inteligencia artificial, que en realidad no es inteligente per se, sino que es una forma, como decía antes, una forma de utilizar la matemática para gestionar big data, datos grandes o cantidades enormes de datos, para obtener resultados. Como CPA, creo que la profesión de auditoría de declaraciones financieras es algo que va a cambiar. También la auditoría forense va a cambiar, el desempleo, también en cumplimiento
Estamos utilizando, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial para hacer investigación legal que resultó no ser tan precisa, pero principalmente por la cantidad de información que tenía el algoritmo y su calidad, que no eran realmente universal. Entonces, no podía darnos la respuesta más precisa, pero eventualmente lo hará. Y esto será en tiempo real, momento a momento, y enormes cantidades de informaciones se van a almacenar. Y por supuesto el concepto del cloud, de la nube, almacenar todo esto. No será realmente una nube, sino computadoras enormes digitales que almacenan enormes cantidades de datos en lugares off-site. Entonces es típico que estos datos se pierdan si hay alguna intrusión externa o si algo sucede físicamente al lugar donde se mantienen los datos. A medida que nos vayamos acercando a no los datos digitales, sino a otros tipos de computadoras, que son la computación cuántica, que es algo que va a cambiar aún más y va a hacer que sea también más fácil para la inteligencia artificial, para volverse realmente inteligente. También la ONU sé que está mirando esto. Vi un informe que publicaron recientemente que sugiere que más o menos 800 millones de personas podrían perder su empleo a causa de la automatización para el 2030, o sea, en los próximos 5 años. Y muchos de los que van a perder sus trabajos no tienen la formación necesaria para conseguir un nuevo trabajo en esta nueva economía donde la automatización vaya a reemplazar a los individuos, donde la inteligencia artificial va a hacer lo que las personas hacían hasta ese momento. Dando la población del mundo, ¿no? Voy a utilizar la población de los Estados Unidos. Tenemos unos 365 más o menos millones de personas. No sabemos exactamente el número. Digamos 350 millones para redondear. Digamos que 8.000 millones de personas son, bueno, el 10%, ¿no? Entonces, si el 10% de los Estados Unidos pierde sus trabajos, estos son más o menos 35 millones de personas aproximadamente. Por cuanto no me guste el concepto de socialismo que esté fuera de control o de capitalismo que esté exagerado, fuera de control, si esta gente no puede trabajar y no puede comprar ropa, comida a sus familias, etcétera, etcétera, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que el gobierno tenga más empleado gubernamental, una forma de socialismo, o darles un modo de subsistir. El otro tema es que en los Estados Unidos, que es un ambiente único, en un país de 350 millones, si hay 800 millones de armas en las manos del público, quizás si pierden su trabajo, esta gente puedan volverse violentos para intentar sobrevivir. Entonces, esto genera muchas preguntas con respecto a la sociedad. Estos son los otros dos cambios de los que hemos estado hablando. Uno es el cambio al modo en el que usamos los datos, si es algo como un bien de los individuos o algo que la gente puede explotar o un cambio en el modo en el que nos relacionamos, viendo los cambios políticos en el mundo y todos estos cambios tecnológicos. Está creando una atmósfera donde haya una mayor tribalización, una mayor estratificación y un megáfono más fuerte para todos. Bueno, eso es lo que sucede con la educación. Ahora, no contamos con un mecanismo universal en los Estados Unidos para reeducar a la gente, para poder entrar a trabajar en un ambiente diferente. Siempre nos hemos basado en las iniciativas del sector privado, pero la educación en los Estados Unidos, en particular con las escuelas públicas, se están volviendo prohibitivas con respecto al costo, al punto en el que los préstamos a nuestros estudiantes llegan casi para llevarlos a un nivel de pobreza
tan grande como no se ha visto en este país desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé cómo vamos a tratar con esto. Es un tema muy importante, no conozco cuáles serán quizás las respuestas, pero ahora no veo una propuesta universal y no veo que el gobierno, a nivel nacional ni estatal, esté buscando la solución para tratar con quizás el nuevo mundo en el que estamos entrando. Vayamos entonces a algunas de las tecnologías emergentes, que es algo de lo que prometimos a nuestros participantes. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes? Decíamos que la inteligencia artificial es un poco el hilo conductor. Sí, hablamos sobre informática espacial, que es interesante porque permite a los usuarios interactuar con un mundo digital de una forma más envolvente. Uno puede ponerse los anteojos, es lo que está haciendo Meta, Zuckerberg, a través de videocámaras, inventando espacios para aumentar la productividad, cuestiones que sean inmersivas y también abre a la gente a más efectos directos en sus cerebros y en su neurología y en cómo responden a punto de vista neurológico. Y las instituciones financieras creo que también ya están yendo hacia ese lugar, en particular con consejos de inversión, donde generan un mundo virtual donde pueden hablar con una persona para tener consejos de inversión y también interacción con consumidores, negocios, donde la gente va a pedir este tipo de experiencia inmersiva. Lo estamos haciendo ahora en este seminario web. Estamos haciendo una versión cruda de esto y sucede ya desde hace un tiempo. Va a ser una cuestión de cómo algunas personas van a poder gestionar estas asesorías de inversión, porque esta informática espacial, estos ambientes inmersivos, es algo que vemos con los niños cuando juegan videojuegos. Son muy buenos creando reacciones y comportamientos que quien presenta la información quiere presentar. Mi pregunta es, cómo la persona va a interactuar con esto. Seguramente estamos yendo también con las gafas a ver películas en 3D, en el cine, tenemos también televisores en que se pueden comprar las gafas para 3D. Es algo que está llegando y la industria bancaria también. La industria bancaria pura, no los bancos híbridos, sino también quienes tengan que moverse hacia esta dirección y empezar a involucrarse más con el lado de corretaje de los servicios financieros y todo esto va a empezar a converger, como decimos. Y otra cosa que estamos viendo es que los modelos de inteligencia artificial están cambiando un poco. Hasta ahora ha sido un agregar la mayor cantidad de datos posibles para hacer que se tengan grandes cantidades de datos, mientras que ahora algunos modelos están yendo a fondos de datos más pequeños y la inteligencia artificial generativa está utilizando agentes y estas son agentes de inteligencia artificial que pueden hacer tareas especializadas y esto junto con informática espacial se puede tener como avatares o individuos, ni siquiera avatares, sino como agentes reales que con la inteligencia artificial pueden hacer informes a los directores, realizar tareas, informar a los clientes y empezar a hacer que no sea tan clara la diferencia entre qué es real y qué no, qué es humano y qué no. Bueno, pensemos en la medicina, la especialización y a la vez la interconectividad que trata con problemas de pacientes específicos. Un paciente puede tener un problema que afecta a diferentes partes del cuerpo, necesita diferentes especialistas y puede haber una inteligencia artificial que haga interactuar a estos especialistas y también dar alguna respuesta con respecto al tratamiento del paciente.
Y en el mundo de los negocios y de los bancos estamos hablando de lo mismo. Hay especialidades en los bancos, ¿no? Son los diferentes departamentos y tenemos diferentes niveles de personas en esos departamentos. Y de lo que estamos hablando con esta inteligencia artificial gentil, que no es generativa, sino... Ah, no recuerdo el nombre ahora. Es una inteligencia que piensa por sí misma. Estamos yendo cada vez más hacia esta probabilidad de que esto suceda. Eso es algo que mencionamos un par de veces. Antes de seguir, hay una pregunta que dice, ¿cómo la computación cuántica y la inteligencia artificial pueden ayudar? Y vamos a llegar a eso en unos momentos, si nos dan unos minutitos para hablar sobre las cuestiones básicas y luego cómo esto va a afectar la toma de decisiones en las empresas. Bueno, cuando yo hablaba de eso, era como ciencia ficción, porque todavía no tenemos computación cuántica. Hemos tenido algunos éxitos con ambientes cuánticos, pero la temperatura se requiere para que sea mantenida históricamente. Ha sido tan baja que recientemente ha habido cambios ahí. Una de las cosas que está sucediendo es una amenaza en la encripción. Todas las formas de encripción que se han desarrollado hasta ahora quizás serán obsoletas para el futuro. Bueno, la última invención que creo haber visto era el libro mayor distribuido por la emergencia de la criptomoneda, de los activos digitales, porque uno tenía que poder romper el algoritmo para poder obtener información sobre este libro mayor. Y puedo decirles con enorme confianza que al menos desde el lado del gobierno de los Estados Unidos, de la IRS, Hacienda, han superado los muros de este libro mayor para seguir la información. Y como no puede borrarse o cambiado de ninguna manera, es una forma de evidencia también. Y esto es algo que va a afectar la seguridad de datos en un futuro también. Y una de las cosas que hemos estado leyendo es que los actores malos, el ransomware, está involucrado en el Harvest Now, Decrypt Later, juntar ahora y decriptar luego, para poder desbloquearlo en un futuro cuando lleguen las computadoras capaces de hacerlo. Exacto, no sé qué harán cuando tengamos computación cuántica, quizás será algo que estará flotando con todo el ADN porque, bueno, comprender el código del ADN puede ser diferente, pero bueno, esto es algo que parecería ser una forma de computación que crece por sí mismo, basado en formas de funciones de ADN, evoluciona, aprende y se expande. Pero bueno, ya lo veremos. Empecemos a hablar entonces sobre algunos de los riesgos a gestionar. Uno de los primeros grandes riesgos, por supuesto, es la ciberseguridad. Esto incluye protección de datos, cumplimiento de las normativas y continuidad de la actividad de los negocios. Y es algo donde todos deben participar, no solo los especialistas en SI o en informática, en IT. También los métodos de gestionar la ciberseguridad. Tengo un PowerPoint acá que voy a compartir. A ver. Entonces, aquí podemos ver algunos de los riesgos de ciberseguridad que hemos estado viendo. Algunos son de gestión de riesgo de ciberseguridad y el primero
A veces, bueno, me siento un disco rayado porque es algo de lo que hablo todo el tiempo. La necesidad de evaluación de riesgo es muy importante. Identificar las amenazas internas, externas, catástrofes naturales, identificar las vulnerabilidades, las debilidades en el sistema, los procedimientos, los controles, identificar las consecuencias y comprender la propensión al riesgo de la entidad. Esto es algo con lo que puede ayudar la inteligencia artificial, utilizando las big data para encontrar estas amenazas. Parte de la evaluación de riesgo, el ambiente parece estar cambiando. Estamos viendo huracanes más grandes, estamos viendo también mayor actividad volcánica en el mundo, que es cíclico, porque es algo que sucede en la Tierra. Estas placas tectónicas que se mueven con mayor frecuencia. Entonces, tenemos una situación en la que la evaluación de riesgo y el uso de la inteligencia artificial tiene que ver con la información más rápida que se incorpora, también en la evaluación de riesgo, para comprender la propensión al riesgo, cuáles son los factores históricos, los desastres naturales, cómo han afectado el ambiente anteriormente. Miramos países en el así llamado en vías de desarrollo, por ejemplo, en Haití, en el Caribe, que tienen también algunas zonas en Italia históricamente, pero los Estados Unidos en sí tiene un volcán enorme, súper gigante, que es el Parque de Yellowstone. Y ese supervolcán subyacente eventualmente va a entrar en erupción. Estas también son cosas a considerar. El próximo paso entonces será la estrategia de reducción de riesgo. Se necesita formación. Nuevamente me siento como un disco rayado, mucha formación en ciberseguridad, poder evaluar continuamente el personal, mantener el software actualizado, tener soluciones de gestión de acceso privilegiado, asegurarse de tener una autenticación de acceso con múltiples factores y copia de seguridad dinámica de datos. Entonces, si los datos no tienen un backup constante, si sucede algo por lo que se amenace la capacidad de tener acceso a esto, hay que estar actualizados con esto. También en el proceso de mitigación de riesgo en ciberseguridad es importante contar con un sistema para retener información por parte de los clientes y para protección de los desastres nacionales en áreas donde uno es más susceptible. Por ejemplo, en Florida tenemos muchos huracanes. Entonces, tenemos nuestras computadoras en una zona que puede soportar un huracán de categoría 5. Entonces, este es un buen sistema, pero es solo el 50%, pero el 50% es mejor que nada. Entonces, diría que la mitigación de riesgo es importante y todas las cosas que decían, pero también voy a volver a lo que está sucediendo en el mundo, con el ambiente, por ejemplo, en California, con los incendios. Y California no es el único lugar que tiene incendios, por supuesto, también suceden en otras partes del mundo, solo que yo me estoy centrando en este momento en los Estados Unidos. Estas son cosas que hay que evaluar en la evaluación de riesgo y comprender cómo mitigarlo. Claro, y esto nos lleva al tercer punto, un plan de respuesta a incidentes, para saber con antelación cómo se va a responder una vez que se identifican las amenazas, si algunas cosas son, por ejemplo, difíciles de imaginar con antelación, por ejemplo, en Los Ángeles con estos incendios. Nadie se va a sentar a hacer un plan sobre un incendio que pueda eliminar media ciudad, pero sí tener un plan para saber cómo responder a quizás problemas de seguridad o contra malos actores o desastres naturales. Es sumamente importante y no solo desarrollar un plan, sino también probarlo y asegurarse de que funcione. Las reservas, una de las reservas más importantes en las que se hubiera podido utilizar el agua para detener
estos incendios o minimizarlos, el sistema de liberación de agua estaba en mantenimiento y estuvo fuera de funcionamiento en el momento en el que era más necesario. Entonces, también es importante considerar cómo el gobierno tiene que hacer cosas para ayudar a la industria financiera creando una respuesta. No debe ser solo algo que esté sobre los hombros de las firmas y los bancos privados. Sí, por supuesto, es importante que lo hagan lo más posible, al nivel más alto posible. Pero por el otro lado, cuando las cosas están mucho más allá del control de las instituciones, ¿cuál es el próximo nivel? El nivel siguiente, que nos guste o no, es el gobierno. Entonces, para completar con la gestión de riesgo de ciberseguridad, tener monitoreo regular de transacciones y también auditorías para asegurarnos de que las estrategias de mitigación se implementen de manera eficaz. Tenemos una pregunta acá sobre evaluación de riesgo y ciberseguridad. No sé de una en particular, pero si quieren ponerse en contacto con nosotros, podemos hablar sobre eso y ver si hay algo con lo que podamos ayudarlos. Sí, y estamos hablando sobre una matriz matemática que tiene que considerar también el apetito de riesgo que tiene la institución. ¿Cuál es la propensión al riesgo? Hay diferentes niveles de propensión al riesgo. Entonces, esto siempre tiene que considerarse en particular donde las sanciones vienen impuestas continuamente por los jugadores más pervasivos de este espacio, que son los gobiernos. Otras de las gestiones, otras de las cuestiones a gestionar son también los riesgos de terceros. La conectividad está poniendo nuestros sistemas en contacto a través de interfaces y APIs, exponiendo nuestros sistemas al contacto con otros. Así que gestionar este riesgo de terceros es sumamente importante. Y algunos de los puntos que sacamos de esto es, primero, poder identificar todos los terceros con acceso, todos los terceros que tengan acceso a datos de la empresa y comprender cómo fluyen los datos a través de la organización y cómo estos terceros lo gestionan. También evaluar la seguridad de los terceros. Se hace una evaluación de los terceros, de la evaluación de riesgo para ver si cumplen con los requisitos de seguridad. Hay que supervisar a terceros y crear auditorías periódicas. Nuevamente, implementar medidas para poder elaborar planes de respuesta a ciberincidentes. Esto no afecta solo los bancos, pero esto también afecta a cada institución con respecto a sus proveedores, a los demás proveedores y personas que trabajan, porque son evaluaciones de riesgos de terceros y quiénes pueden afectar los datos de su organización. Y también es importante comprender que los terceros también tienen un focus en la seguridad y saber cuál es la protección de datos, cuáles son sus estándares. Y esto, por supuesto, es lo más importante según cuánto acceso tengan y qué tan integrados estén sus accesos a los sistemas. Existe un banco grande acá en los Estados Unidos que al tratar con sus bancos correspondientes, los bancos fluyen información, hacen fluir información a través de un canal y por contrato este banco requiere la capacidad de poder ver qué están haciendo los demás bancos con respecto a los riesgos
de terceros y ver qué están haciendo esos negocios directamente, no necesariamente a través del uso de un tercero. Entonces hay cosas que se pueden realizar al momento de gestionar las contrapartes de terceros, donde se puede, no digo que no se mantenga la privacidad y la seguridad de la organización, sino lo que sugiero es que hay modos de compartir o ayudarse con esta gestión de riesgo de tercero como instituciones. Creo que lo próximo de lo que queríamos conversar es en base a todo esto, a los riesgos y a las amenazas. ¿Cómo se puede desarrollar una organización resiliente que pueda responder de manera ágil? Hablábamos sobre continuidad y resiliencia de los negocios. La continuidad de la actividad es un conjunto de procesos y procedimientos que permiten a la empresa seguir funcionando durante una crisis, mientras que la resiliencia empresarial es la capacidad de superar una perturbación inesperada en el negocio y recuperarse para poder seguir funcionando en forma aceptable. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos de resiliencia que la gente tendría que considerar? Tenemos la adaptabilidad, la capacidad de ajustarnos al ambiente. Tenemos la gestión de riesgos, que ya hemos discutido, identificar y mitigar los riesgos potenciales. La planificación proactiva, que es la anticipación a posibles perturbaciones, el elaborar planes de respuesta que pueden incluir perturbaciones que quizás disrupciones que no se hayan podido prever, lo que puede generar una variedad de escenarios. Y si pensamos en, por ejemplo, nosotros mismos, es muy útil mantener la flexibilidad para poder pivotear rápidamente y cambiar de rumbo cuando sea necesario. O sea que en algunas circunstancias, una autoridad que no estaba ahí cuando no existía un problema a superar, va a tener que llegar hasta los departamentos durante un periodo de tiempo limitado para poder ser capaz de pivotear y cambiar de rumbo cuando sea necesario. Y la innovación, adoptar nuevas ideas y tecnologías que nos lleva a la flexibilidad y a mejorar la comunicación desde los directores a todos los departamentos, en particular durante situaciones adversas, adoptando nuevas ideas y tecnologías para hacerlo. Y esto es algo en lo que la inteligencia artificial puede ayudar en la toma de decisiones, para dar la capacidad de quizás predecir consecuencias potenciales y tener un mapa de las diferentes cosas que pueden resultar de un evento en particular. Y el motivo por el que la resiliencia empresarial es importante es porque nos muestra la capacidad de recuperarnos tras un acontecimiento adverso que puede estar fuera del control del banco o de la institución. Entonces, su propósito es ayudar a la organización a sobrevivir y a prosperar ante la adversidad, ayudar a las organizaciones a mantener la confianza de sus clientes, empleados y socios, y ayudar a las organizaciones a promover el crecimiento. Esto se vuelve muy importante donde tenemos sociedades con desastres naturales, como estamos viendo ahora con frecuencia en particular. Esto es realmente importante. Por ejemplo, una acción de resiliencia para un negocio, por ejemplo, la pandemia, el trabajo en remoto. Hay instituciones que permiten hacer trabajo en remoto aparte de sus empleados. Hay organizaciones como la nuestra que también decidimos que nos gusta el trabajo en remoto, que tiene beneficios y que hay algunas cosas que no son beneficiosas. Pero cada organización tiene que decidir sobre el trabajo a distancia. Pero yo no creo que el trabajo a distancia vaya a desaparecer. Creo que hay este movimiento de que todos tengan que volver a la oficina. Me parece que no sea adecuado. Creo que tengamos que adaptarnos al hecho de que estos avances y desafíos van a continuar y tenemos que responder a ellos con el trabajo a distancia lo más posible.
No solo eso, también el grupo de talentos. A veces una organización puede encontrar mayores talentos a 3000 kilómetros de distancia y se puede trabajar en remoto y gracias a la tecnología pueden encontrar un talento que no sea local. Entonces funciona así en muchos casos. Y creo que sea algo que se tenga que explorar. Nosotros lo estamos haciendo en nuestros negocios. Y hay temas de seguridad y ciberseguridad que se puede superar. Entonces creo que el trabajo remoto no vaya a ser algo que vaya a desaparecer, sino que simplemente vamos a utilizarlo en modo diferente de cómo se hizo históricamente. También tenemos la diversificación de la cadena de suministro. Nuevamente, no tener una única fuente para la cadena de suministro. Esto es muy importante porque cuando se rompe esta cadena, como durante la pandemia del COVID, el efecto que siguió puede ser realmente difícil, porque ahora hay que ir a buscar una nueva fuente, un nuevo suministro que puede que no sea tan bueno y por eso, en mi opinión, lo bueno es tener más de una fuente en particular en el caso, bueno, también de bienes como de servicios. Sé que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, Isabel, los bancos que utilizan nuestros servicios o algunas de las cosas que hacemos para ellos y los bancos utilizan más de una fuente, no somos la única. Nos dan una cartera con la que trabajar y luego otra a alguien más. Y creo que esto sea muy importante. Estoy de acuerdo. Las instituciones financieras que tienen diferentes proveedores también deben conocer las alternativas y los beneficios de tener más de un proveedor. Creo que sea sumamente importante. Y en el caso de lo que hacemos, es como tener una perspectiva diferente. Nosotros pensaríamos que sea un grupo de personas monolíticas en la que todos piensan del mismo modo, todos hacen las mismas cosas y llegan a los mismos resultados, que no es necesariamente así. Este es uno de los motivos por los que los bancos que trabajan con personas como nosotros, con empresas como la nuestra, pueden trabajar con nosotros porque tenemos una perspectiva diferente. Y también pueden que tengan una perspectiva que nosotros no utilizamos. Entonces tenemos este banco de información que generalmente no obtendrían simplemente porque tienen diferentes fuentes como estrategia. Y otra cosa que las empresas resilientes tienen como prioridad en el área de ciberseguridad es la aplicación de sus propias medidas internas robustas de respuesta a incidentes a través de protocolos y, como decías antes, haciendo pruebas para ver cómo funcionan. Claro, para que la gente sepa qué hacer. Claro, y tenemos que evolucionar como la tecnología. Entonces voy a concluir aquí con mi última diapositiva con respecto a cuáles son algunos de los pasos clave para la gestión que las instituciones financieras y los negocios en general deberían tener frente a esta revolución de la tecnología. Y el primero es que es realmente importante revisionar la gobernanza, la estructura de gobierno corporativo, para garantizar que el Consejo esté adecuadamente informado de los riesgos y oportunidades emergentes. Garantizar que el Consejo de Administración cuente con alguien que tenga el conocimiento suficiente para contribuir a la toma de decisiones. También es importante separar las funciones de seguridad de información y tecnología de la información. La seguridad de información tendría que tener una línea de informe directo con el Consejo de Administración para proteger también la privacidad de datos y mantener la transparencia, porque la gente de TI tiene que asegurarse de que el sistema funcione, mientras que la gente de SI tiene que asegurarse de que los datos estén protegidos. Uno es más una cuestión de hardware y el otro es de protección de datos. Entonces es importante que no estén bajo
bajo el mismo paraguas frente a al Consejo de Administración. Bueno, en una organización que vende productos y que tiene recepciones de cuentas, hay dos funciones que tienen que suceder. Una es la recolección y también los depósitos de los fondos cuando hay cuentas por cobrar. Una cosa es recolectar los fondos, que puede que se haga a través de depósitos, hay un conflicto de intereses si cualquiera de estas dos partes son un mal actor. ¿Y qué se hace para minimizar la colusión? Quizás se pueda tener a más de una persona. Quizás todos tengan que ser revisionados, controlados, para poder evitar que pueda haber confabulación y haciendo cosas que no deberían estar haciendo. El próximo paso, y lo hemos dicho muchas veces, la importancia de realizar evaluación de riesgo, no solo de riesgo de ciberseguridad, sino todos los riesgos a los que uno está expuesto con estas tecnologías en rápido desarrollo e innovación, o sea, identificar sistemas que estén obsoletos, incluye evaluar cómo el staff, los empleados pueden ser afectados por las tecnologías. Cuando alguien recibe un mail o un texto, cómo protegerse de deepfakes, cómo proteger a los clientes que puedan terminar afectando las instituciones financieras en caso de estafas. Entonces, ver la exposición, la evaluación de exposición, esto es algo importante. Creo que esta situación de formación que incluíamos en la presentación, a partir de la junta de directores y hacia abajo, porque es la junta la que da el tono a la organización, pero es algo que debe ser continuo. La formación tiene que ser continua, porque hay siempre personal que va cambiando y todos tienen que recibir la formación al menos una vez por año, o mejor, más seguido según la situación de la institución. Y por supuesto, evaluar continuamente al personal para poder llegar al tipo de personal que la organización desea, en modo de poder invertir en la formación de sus personas. También mitigar los controles, asegurarse de controlar los sistemas de hardware y software, desarrollar y probar planes de respuesta a incidentes, invertir en formación y evaluar continuamente también los procedimientos y manuales. Y con esto los llevo a nuestro curso. Saben que Foodman Learning Solutions tiene una plataforma en línea con diferentes cursos y el que quería mencionarles acá es el curso de el manual de cumplimiento regulatorio y sus mejores prácticas. Estas son las mejores prácticas para desarrollar los procedimientos y cubre la organización, el marco regulatorio, la estructuración del programa de antilavado de dinero. Y junto con esto, no forma parte del curso, pero se puede adquirir por separado una guía para el manual de cumplimiento normativo, que es una guía detallada para elaborar un manual de políticas o revisionar el manual actual para asegurarse de que esté basado en las mejores prácticas internacionales y los reglamentos aplicables. Y todos nuestros cursos están disponibles tanto en inglés como en español. Y estos cursos están actualizados, los actualizamos de manera periódica para asegurarnos de que lo que estamos enseñando esté en línea con las mejores prácticas internacionales. ¿Quiénes deberían participar? Los responsables y el personal de cumplimiento, personal de gestión de riesgo, personal administrativo implicado en la elaboración de políticas y procedimientos y cualquier miembro del personal que participe en el proceso de elaboración de políticas y procedimientos. Y aquí pueden ver el enlace, pero vamos a seguir este curso. Les vamos a mandar un mail si estuviesen interesados y por supuesto pueden ponerse en contacto conmigo o con Stanley para recibir mayor información. Y rápidamente, Isabel, con respecto a estos manuales, quisiera volver a los smartphones, los celulares inteligentes. Si tienen preguntas sobre qué tendrían que estar haciendo, bueno, tendrían que tener una copia de su manual de cumplimientos y procedimientos en el smartphone
para poder controlarlo en cualquier momento deseen. Y también tener acceso directo a esto en todo momento a través de conexiones electrónicas. Este es un gran ejemplo de cómo TI puede ser de servicio con respecto al comportamiento y otras cosas dentro de la organización. Y cómo podemos ver la ética, el cumplimiento. Y el uso de la tecnología para hacer que esto puedan buscarse. Entonces, si utilizan el smartphone, no hace falta leer las 25 o 30 páginas del manual, sino simplemente poner cuál es nuestra política sobre, por ejemplo, debida diligencia de terceros o beneficiarios, o qué podemos recibir de los nuevos clientes al momento del onboarding, qué necesitamos solicitar como documentos. Entonces, esto es, bueno, prácticamente infinito, pero también cuán beneficioso puede ser, mientras que he estado mostrando lo peligroso que puede ser, también vemos lo beneficioso que puede ser. Por eso esta organización está invirtiendo tiempo y esfuerzo en la actualización de todo lo que hacemos. Y más allá de si es beneficioso o no, es que es inevitable, estemos preparados o no. Sí, exacto, va a suceder, más allá de que nos guste o no, porque ninguno de nosotros va a vivir escondido en un bosque. Sí, creo que tenemos entonces que prepararnos para la posibilidad. No sé si la referencia de la Odisea del Espacio 2001, donde la computadora empezó a gestionar todo. Sí, sí, sí. Bueno, la organización tiene que estar preparado para esto. Esta es la nueva forma de inteligencia artificial. Es una computadora que tiene prácticamente su propia personalidad y decide qué hacer y qué no hacer. Así que no estamos seguros de qué tan limitado estará en sus comportamientos, no hemos llegado aún a eso, pero será interesante ver. Y podríamos incluso pensar en Matrix o pensar en la película original. ¿Cuál era esa de Arnold Schwarzenegger, que era un robot? ¿Terminator? Sí, el Terminator original, que era una computadora del futuro, sí. Bueno, entonces dejo aquí la última palabra a las palabras de José. Es el destino quien lleva a los que quieren hacer las cosas, pero empuja a quienes no lo quieren. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, Stanley? Bueno, estamos en un nuevo mundo, está sucediendo cada vez más rápido y bueno, la velocidad está aumentando y parece no importar cuál es la política, todo el mundo lo está adoptando, sea que vivamos en una sociedad con elecciones libres y abiertas o no, sea lo que esté sucediendo, el mundo está yendo hacia esta dirección. En vez de luchar contra esto, es mejor unirnos a esto y adaptarnos a lo que queremos para nuestra organización. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, lo apreciamos. Van a recibir un certificado de participación, como decíamos. Y bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo webinario. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Que tengan un hermoso día y para quienes hablan español, feliz jornada.